Sabes, siempre leo estos hilos pero nunca pienso que tengo una historia lo suficientemente buena. Pensándolo bien, sí tengo una, pero es un poco triste y tienes que aprender algo que se llama color imaginario. Tuve que investigarlo yo mismo porque todo el asunto me asustó durante años. Tengo entre 4 y 6 años. Nací prematuro, con los ojos dañados y retinas desgarradas. El corazón y la respiración se me detenían y necesitaba estimulación constante y cafeína para seguir vivo. En realidad recuerdo mis primeros pensamientos reales y la sensación de despertar dentro de mi cuerpo. Quería un cochecito Matchbox y saber dónde estaba. Me criaron entonces mis bisabuelos en una casa muy vieja, la misma en la que nació y se crió mi bisabuela. Tuve una enfermedad rara y entré en coma durante unos días. Me caí en un lago y me ahogué, me trajeron de vuelta. Recuerdo haber dicho que me empujaron o me agarraron, pero todo es un borrón negro. En general, los primeros años conscientes de mi vida fueron duros. Después empecé a ver cosas. Eran siluetas o personas que no tenían ninguna definición ni rasgos. El daño en la retina puede causar nieve o estática en la imagen, pero estas no eran eso. Se veían como lo que la gente llama hombres sombra, pero no eran negros. El color estaba en algún punto entre más oscuro que el negro con azul y morado al mismo tiempo. Me asustaba muchísimo con los monstruos. Obviamente nadie más podía verlos, así que simplemente aceptaba decir que me los había imaginado o lo que fuera que dijeran mis abuelos. Un día levanto la vista y veo 5 de ellos observándome desde las sombras de la habitación de al lado, todos con ese color raro. Me digo a mí mismo que no son reales y cierro los ojos. Cuando miro de nuevo, han entrado al espacio abierto y se han acercado más. Sí, a la mierda con eso. No estoy seguro de qué pensó el pequeño yo aparte de Salí corriendo y gritando en busca de mis abuelos. El tiempo pasa y aprendo a simplemente ignorar esas cosas, pero sigo viendo ese color. Pregunto en el jardín de infancia o primer grado, no recuerdo bien, a mis amigos si lo han visto. Uno dice como cuando miras al sol o a una bombilla o fijas la vista en algo y luego miras hacia otro lado. Mi abuelo me había dicho que no hiciera eso, pero lo intento de todos modos y es el mismo color. Así que empiezo a pensar con más calma en ello y solo creo que necesito parpadear más y que estoy mirando demasiado. Pasa más tiempo y empiezo a ver el color en las personas o como rodeándolas. Veo ese color alrededor de mi abuela y me asusta. Lo ignoro y ya no pienso que son monstruos, pero no me gusta ese color y quiero mucho a mi abuela. Tengo una pesadilla muy mala en la que la veo irse y me dice que tiene que marcharse para siempre. Despierto gritando y corro por toda la casa durante una hora gritando la abuela está muerta, se fue para siempre. Me niego a calmarme hasta que ella entra y veo que está bien. Murió quizás 3 meses después de eso. Tenía cáncer desde hacía años y se había sentido mal durante mucho tiempo, pero no decidió hacerse revisiones hasta que yo grité que se iba a morir. No tenía idea del cáncer o simplemente lo ignoraba. Si alguna vez quisiste saber el color de la muerte, se llama azul estigio. Mira el círculo amarillo y luego mira el cuadrado negro. Es un color que es a la vez azul y negro, pero más oscuro que el negro. Aquí va la mía, aviso, estaba bebiendo cuando esto pasó, pero solo llevaba como 4 cervezas encima, así que dudo que estuviera alucinando o algo así. Ser yo. Hace poco mi país relajó las medidas de confinamiento. Mis amigos me llaman inmediatamente y me dicen que todo el mundo va a hacer una fiesta junto al embalse. Normalmente no iría a ese tipo de cosas, pero llevo como 2 meses encerrado en casa, así que al diablo. Avanzo hasta la noche del viernes. Mis amigos y yo estamos sentados en semicírculo sobre una ladera de hierba cerca del embalse. Hay como 100 personas allí, pero todos están divididos en grupos. No se permiten fogatas, pero hay un foco cercano así que todos son visibles aunque sigue estando muy oscuro. Mis amigos y yo estamos bebiendo y hablando tonterías. Eventualmente oigo campanas, como el tintineo de campanitas que podría llevar un elfo de Navidad en los zapatos o alguna tontería fantástica así. Me giro hacia el sonido. Una chica sale caminando de la oscuridad desde la dirección de un campo cercano, es decir, completa negrura. Nadie más estaba en esa dirección. Lo primero que noto es que es realmente guapa, una chica buenísima con un cuerpo increíble.
Tiene el pelo muy revuelto y parece que lleva pijama. Da la impresión de que acaba de salir de la cama. Pregunta qué estamos haciendo todos allí. Le respondemos que estamos de fiesta, que el confinamiento por fin terminó y que nos permiten salir otra vez. Ella dice me preguntaba dónde se había ido todo el mundo. Bueno, vale. Mi amigo eventualmente le pregunta si quiere sentarse y ella acepta. Buen trabajo. Ahora tenemos a la chica más guapa que he visto en mi vida sentada a mi lado. Todos empezamos a hablar y a seguir de fiesta. Ella es realmente habladora y divertida. ¿Esto es amor, hermanos? La noche continúa. En cierto momento me emborracho un poco demasiado y cometo el peor error de mi vida. Esta chica se presentó como Marigold. Pensé que era muy raro, pero estaba muy buena, así que lo dejé pasar. Noté esta flor que crecía en la ladera al lado de donde ella estaba sentada y ella dijo que era muy bonita. Se me mete en la cabeza borracha la idea de arrancarla y regalársela. Una mierda de caballero Reddick total. Me inclino sobre ella, yo estaba a su derecha y la flor a su izquierda, y arranco la flor. Al retirarme le doy un cabezazo en la barbilla. ¿Qué demonios me pasa? Sus manos cubren su cara. En ese momento no lo sabía, pero el resto de nuestro grupo se había alejado un par de metros, así que estábamos solos allí. Le digo oh mierda, lo siento mucho. Ella responde que está bien, que está bien. Baja un poco las manos y puedo ver la mitad de su cara. La imagen que adjunto es lo más parecido que pude encontrar en internet. Tiene una cara de muñeca de porcelana, no blanca como porcelana, sino que honestamente parecía hecha de porcelana. Pintada como un bufón de corte medieval con labios rojos y nariz. Se veía más cómica que en la imagen, esta era solo la mejor que encontré. La nariz era más larga y la cara casi en forma de media luna, aunque tenía el mismo tipo de sombrero. Se partía por la mitad y tenía dos cosas como tentáculos con campanitas doradas en las puntas. En ese momento estoy muerto de miedo. Parece que ella se da cuenta y vuelve a cubrirse la cara rápidamente. Da la impresión de que estaba presionándola para ponerla en su lugar como si fuera una máscara, pero era más como si fuera una muñeca un minuto y humana al siguiente. Me mira otra vez y sonríe. Vuelve a ser perfecta, completamente hermosa y encantadora. Me quedo sentado un rato aturdido. Eventualmente se levanta y le dice a todos que se va. Es entonces cuando me doy cuenta de que solo yo vi eso. Mis amigos se despiden y le preguntan si necesita que la lleven, ella dice que no y simplemente se aleja de nuevo hacia la oscuridad. Después de unos segundos mis amigas dicen que no es seguro y presionan a los chicos para que vayan a asegurarse de que llegue bien a casa. Me niego rotundamente, pero otros dos chicos aceptan y van tras ella. Regresan como 5 minutos después diciendo que ella había desaparecido, que nunca la vieron por ningún lado. Eventualmente me fui a casa, todavía bastante en shock. Al día siguiente estoy hablando con mis amigos sobre eso. Todos los chicos dicen que sí, la chica estaba buena pero era muy rara. Ninguno dice que vio algo malo en su cara. La parte rara viene después. Estoy hablando con una de mis amigas sobre eso y ella no tiene idea de qué hablo. Le digo ¿recuerdas a esa chica que salió del campo? Esa chica tan rara. Ella dice que no, que había una persona rara que salió del campo y se sentó con nosotros, pero que era un chico. Dice que era un chico que se llamaba Marigold y que era el chico más guapo que había visto en su vida. Todas mis amigas confirman la segunda versión. Parece que todos piensan que es raro que recordemos a una persona diferente, pero solo yo vi la cara de bufón. De acuerdo, /x/, llevo un rato escribiendo esto. Es larga. No sé si solo estábamos drogados y peleando contra osos. Díganme si esto suena a algo sobrenatural que conozcan. Sus historias también son aburridas. Soy yo, un cazador muy bueno, manejo bien el rifle y soy decente con el arco. Prefiero el mocín, pero voy con lo que sea. Es pleno invierno. Me entero de una cabaña en el bosque donde puedo descansar antes de una cacería. No voy a dar la ubicación porque ustedes me dan casi tanto miedo como la cosa que vi. Decido que sí, llevo cerveza y amigos cazadores. Estamos relajados en la cabaña. 3 amigos cazadores. Uno trajo a su novia. Pliegues de grasa. Juro que podríamos cazarla a ella y tendríamos suficiente grasa para alimentar un avión. Es muy gorda. Y además es una persona muy quejumbrosa. Siempre se está quejando del frío. No deberíamos haberla traído.
Estoy fumando hierba afuera de la cabaña con uno de los amigos cazadores, lo llamaremos Jim. Jim es un tipo genial. Este hombre puede conseguir cualquier munición que quiera. Trajo balas del 45. Tenemos latas puestas para practicar tiro. Jim puede disparar y quitarles los anillos de las latas. Jim es increíble. Estamos relajados y aparece la bolsa de carne. Los otros dos están cazando al norte de la cabaña. Las mejillas de ella se golpean mientras se queja de lo frío que está. Si tomáramos una décima parte de la grasa que produce e hiciéramos fuego con ella, podríamos quemar todo el bosque. Ella entra tambaleándose. No es ni gracioso lo gorda que es. Jim está jugando con un cuchillo que compró, haciendo bolas de nieve y cortando pequeñas branquias para hacer pececitos de nieve gordos. Tengo mucha hambre, así que voy a hacer unos frijoles. Abro el armario. Está vacío. La mujer gorda nos limpió todo. Todavía no hemos cazado carne, así que eso no es una opción. Necesitamos ir al pueblo a comprar más comida. O comemos a la de los pliegues. Le grito a Jim que necesitamos más comida. Jim y yo acordamos que deberíamos quedarnos y que el novio y la mujer deberían ir a buscar comida. El otro amigo es bueno, lo llamaremos Dave. Dave y el novio aparecen por la cresta de la colina y bajan hacia nosotros. Les explicamos la situación de la comida. Dave se ríe y deciden que Dave debería quedarse con nosotros en la cabaña. Oye, también, hay como 3 osos al otro lado de la colina. No los vimos bien, pero yo esperaría antes de cazar otra cosa que no sean latas, tenemos munición del 45. Los osos pueden olvidarse. La princesa del cerdo y su operador bajan la montaña para ir a buscar comida. Es entonces cuando las cosas se complican. No podemos cazar, así que tenemos que recurrir a las raciones de emergencia. Tenemos raciones de emergencia en una caja detrás de la cabaña, pero necesitamos racionarlas. Damos la vuelta a la cabaña y abrimos la caja. Nada. La mujer se comió nuestras raciones de emergencia. Las cosas empeoran. Golpea fuerte una ventisca y el camino de la montaña se cierra antes de que la mujer y su acompañante regresen. Ahora sí necesitamos cazar de verdad. Dave protesta, hablando de osos. Es invierno, Dave, los osos hibernan en invierno. Dave jura que vio osos. Jim y yo lo dejamos y subimos a la cima de la colina. Todo está nítido y blanco. Estoy cargando un Mosin M91, 30, Pu, Jim está probando un fusil de francotirador chino. Nos sentamos y esperamos mirando la línea de árboles por movimiento. Vemos algo por el lado oeste, en una línea de arbustos. Se ve grande. Carne. Le digo a Jim que dispare primero, su mira es mejor. El disparo es extremadamente fuerte. Me quedo sordo. El retroceso fue una locura. Jim está en shock. Miro por la mira, no hay movimiento. Espera, ¿qué es eso? Veo pelo y piel rosa. Disparamos a una persona. Seguimos mirando. Esta enorme masa de carne sale disparada de los arbustos, yendo hacia el este. Apenas puedo seguirle el ritmo. Se ve como un borrón rosa raro. La cosa gira y ahora viene disparada hacia nosotros. Cargo mi Mosin lo más rápido que puedo, tengo las manos muy frías. Jim prepara su rifle. La cosa tropieza y cae, perdiendo impulso. La cosa tiembla y se sacude como gelatina. Ahora que está quieta, podemos ver que es una enorme masa de color carne hecha de pedazos humanos. Como si tuviera extremidades por pelo. Pero también tiene pelo. En este punto la cosa todavía está bastante lejos. También estoy bastante seguro de que esto es un fetiche para alguien. Empieza a levantarse. Salimos corriendo de vuelta a la cabaña con esa cosa a lo lejos. La cosa empieza a aullar, muy fuerte. Todavía podemos oírla cuando llegamos a la cabaña. ¿Qué está pasando? Dave, tonto e ignorante. Barricamos la puerta y ayunamos durante 2 días antes de que el novio y su acompañante regresen. Jim y yo no le hemos contado a nadie lo que vimos. Ni siquiera hemos hablado entre nosotros. También nos enojamos muchísimo con el novio y su acompañante. Entonces, ¿suena a algo que hayan oído, o solo estábamos drogados y no recordamos bien?
Esto fue hace unos 10 años. Abre el mapa en una ventana aparte si quieres para hacerte una idea de dónde estábamos en cada momento de la historia. Ojalá pudiera contar esta historia como se merece. Esa fue la única noche de mi vida en la que realmente me pregunté si iba a morir o no. Para el contexto, nuestro lugar está básicamente en medio de la nada en Minnesota, a 30 minutos del pueblo más cercano que tenga un Walmart y a 1 hora de cualquier pueblo lo suficientemente grande como para tener un centro comercial normal, aunque pequeño. Espero que eso te dé una idea de lo aislado que estábamos. Tenía un amigo llamado Brandon que era mi principal compañero de tiro. Parecía que cada 2 semanas disparábamos alrededor de 1000 cartuchos del 22 en canteras de grava y lugares así. Confiábamos el uno en el otro como nunca he vuelto a confiar en nadie, tanto con armas de fuego como en general. Él tenía antecedentes de ser un poco problemático, pero conmigo se comportaba bien, en parte porque cuando yo estaba con él no íbamos a ver a sus otros amigos. Eran un grupo de idiotas y yo no quería tener nada que ver con ellos. Desde entonces él los ha dejado y se da cuenta de que solo eran una mala influencia. Ahora la historia real. Una tarde mientras estábamos juntos, Brandon mencionó un viejo sitio de granja abandonado que tenía muchos conejos para cazar y un par de edificios viejos. Así que, por supuesto, decidimos ir un poco más tarde a cazar y ver qué encontrábamos. Supuestamente estaba lleno de conejos cada vez que él había ido. La novedad ese día era que había un chico nuevo en nuestro grupo, normalmente de 2 personas. Un primo de Brandon del que él no era muy fanático. Brandon pensaba que era un poco idiota. Mi opinión sobre él sería igual de baja al final del día. Realmente era un idiota. Se llamaba Travis. Intenté darle el beneficio de la duda, pero ese chico era un tonto y no tardé mucho en darme cuenta. Más tarde esa tarde nos fuimos hacia el sitio de la granja abandonada. Estacionamos la camioneta al final del camino de entrada para mantener el factor sorpresa y subimos por el camino lo más silenciosamente posible. Probablemente había menos de 200 metros desde el final del camino hasta la granja abandonada. La mitad del camino de entrada estaba rodeada de maíz más alto que nosotros y la otra mitad era el estrecho camino rodeado de árboles a ambos lados. A un lado del camino estaba el bosque principal y al otro había una pared de 3 metros de árboles con maíz alto al otro lado. Era finales de la tarde, no muy lejos del atardecer, así que llevábamos un reflector por si nos quedábamos después de que oscureciera. Después del final del día desearía haberlo dejado en casa. Aquí es donde todo comienza realmente. Caminamos por el estrecho camino rodeado de árboles a ambos lados y eventualmente nos desviamos para revisar el bosque juntos. Había muchos detalles que notamos a lo largo del día que no estaban del todo bien en ese lugar, pero no los juntamos hasta que la noche se volvió loca y quedamos atrapados en esa granja. Primero revisamos la sección grande del bosque. Había caminos ya hechos y plantas que parecían recién rotas porque todavía goteaban agua del punto donde se habían partido. Pensamos que eran ciervos o algo que habíamos espantado. Cuando fuimos al granero, notamos marcas de garras por toda la escalera para subir arriba y prácticamente cero telarañas o señales de vida aparte de esas marcas de garras en los peldaños. De hecho, no había conejos ni ninguna forma de vida en el lugar. No había pájaros, ardillas ni nada, ni siquiera moscas o arañas. Pensamos que eso era un poco raro para una granja abandonada. Normalmente no hay mucha actividad en lugares abandonados, pero esto estaba en otro nivel. Con el paso del tiempo empezó a oscurecer. Habíamos estado disparando de vez en cuando a diferentes pedazos de basura tirados por ahí durante la mayor parte del tiempo que habíamos estado allí, quizás 2 horas. Teníamos 2 Ruger 10-22 entre los 3 y mi escopeta de bombeo calibre 20. Travis no tenía su propia arma, así que usaba la que le diéramos en el momento, normalmente un 22. Cuando cayó la noche, agarramos el reflector y seguimos explorando los bordes del bosque y detrás de los edificios. El reflector se agotó en unos 5 minutos, aunque no lo habíamos usado mucho. La batería debía estar mala. Estábamos a punto de dar la noche por terminada cuando oímos algo que se movía en el bosque más allá de unos arbustos. Seguimos oyendo el ruido, así que disparamos hacia esa zona y se detuvo por un minuto. Luego volvió a aparecer en otro lugar, pero en la misma dirección general. Como teníamos tanta curiosidad por ese ruido, nos quedamos después de que oscureciera porque pensamos que era una excusa divertida para seguir. Para entonces ya estaba muy oscuro, pero había luna llena, así que todavía podíamos ver bastante bien, pero no podíamos ver absolutamente nada dentro del bosque, dentro de los edificios ni en ninguna zona de sombras.
Y seguíamos oyendo a la cosa corriendo y moviéndose por el bosque con más y más frecuencia conforme pasaba el tiempo. Se iba por unos minutos, luego lo oíamos al otro lado del claro detrás de nosotros. En ese punto empezamos a asustarnos porque seguíamos oyéndolo cambiar de lugar cada pocos minutos y parecía que nos estaba acechando. Eventualmente lo vimos saltar fuera del bosque 1 o 2 pies y volver a meterse. No pudimos distinguir qué era, pero brillaba con un color plateado y pálido bajo la luz de la luna. Tenía el tamaño de un perro mediano o grande, pero era rápido como un gato. Ahora sabíamos que no solo estábamos imaginando cosas, y por supuesto eso nos asustó todavía más. Esto continuó durante mucho tiempo mientras nosotros solo estábamos allí parados intentando averiguar cómo salir de ese lío. Estuvimos muertos de miedo durante horas, disparando de vez en cuando hacia las sombras intentando acertarle. Y por supuesto no queríamos bajar por el estrecho camino con árboles a ambos lados y casi sin luz. Para entonces tampoco podíamos sacar ni un destello de luz del reflector. Estábamos preparados para quedarnos allí toda la noche vigilando si era necesario. Y ten en cuenta que en esa época los celulares eran casi inexistentes para la mayoría de la gente, así que no teníamos forma de comunicarnos desde allí, porque sin duda lo habríamos usado hacia el final. 1 o 2 horas después de que oscureciera empezamos a oír a esa cosa desde 2 lugares al mismo tiempo, o desde ambos lados demasiado rápido para que fuera solo una. Nos quedamos allí y nos fuimos alejando un poco de los ruidos porque es el instinto natural retroceder. Pero pronto nos dimos cuenta de que intentaba empujarnos hacia un claro más estrecho y estábamos casi seguros de que lo hacía a propósito. Estoy bastante seguro de que querían llevarnos a un lugar donde pudieran atacarnos desde todos los lados rápidamente. A partir de ese momento nos quedamos en el centro del claro más grande sin importar lo que oyéramos. Al menos allí había entre 10 y 15 metros entre nosotros y el bosque en todas direcciones. Tendríamos tiempo de disparar a cualquier cosa que viniera hacia nosotros desde esa distancia. Eventualmente, alrededor de la medianoche o la 1 de la mañana, decidimos que haríamos una carrera hacia el camino de entrada. Teníamos poca munición y empezábamos a preocuparnos más conforme pasaba el tiempo. Decidimos que los 3 iríamos espalda con espalda en formación de triángulo, cubriendo todos los lados durante nuestra huida. Estábamos 100% convencidos de que si nos acercábamos al bosque nos atacarían, así que enfrentábamos una decisión difícil con el estrecho camino de entrada como única salida. Fuera lo que fueran esas cosas, parecían muy rápidas, muy hostiles y sin miedo a los disparos. Finalmente tomamos la decisión de abandonar el reflector, cada uno tomar un arma y hacer nuestra huida. Travis y yo llevaríamos los 22 y Brandon llevaría mi escopeta calibre 20. Desafortunadamente Travis no quería dejar el reflector muerto, así que lo llevó consigo por alguna razón. Se aferraba a un reflector muerto más que a su rifle y no pudimos convencerlo de soltarlo aunque no tenía nada de carga. Ni siquiera se podía sacar un destello de luz. Al final simplemente decidimos que podía llevarlo consigo por el camino de entrada. Solo queríamos salir de allí. Estábamos a punto de irnos cuando oímos los ruidos desde ambos lados otra vez y, en pocos segundos, vi a uno de ellos cruzar corriendo el claro en el lado opuesto de la granja. Eso no era buena noticia. Ya era suficientemente aterrador pensar que podía haber 2. Ahora prácticamente habíamos confirmado que había al menos 3. Tomamos la decisión rápidamente y, sin perder tiempo, nos pusimos espalda con espalda y empezamos a bajar por el camino de entrada mientras sabíamos que al menos uno estaba en el lado opuesto de la granja y corrió en la dirección equivocada para interceptarnos. Otro también estaba en el lado de la granja del que nos alejábamos. Así que 2 de nuestras 3 criaturas estaban en la mayor desventaja posible. Finalmente nos fuimos. Íbamos haciendo una huida lenta con Brandon y yo mirando hacia la sección principal del bosque y Travis mirando hacia el campo porque queríamos ser nosotros los que enfrentáramos el punto de ataque más probable, ya que Travis estaba demasiado asustado para manejar otra cosa que no fuera el reflector muerto y realmente no habría podido apuntar y disparar aunque quisiera porque se aferraba a ese reflector muerto como si fuera su salvación. Mientras avanzábamos, los oíamos corriendo más o menos a nuestro lado en la parte más grande del bosque y realmente nos preguntábamos si había sido buena idea intentar escapar. Estábamos más o menos a mitad del camino de entrada cuando uno de ellos se lanzó hacia el lado de Brandon y mío. Brandon disparó la escopeta casi al instante por la sorpresa y la criatura se alejó corriendo. Estoy seguro de que la criatura se alejó solo porque el disparo la sorprendió tanto como a nosotros.
Estuvo allí y desapareció tan rápido que todavía no supimos exactamente qué era. Pero estábamos más asustados que nunca porque el bosque estaba a menos de 3 metros a cada lado de nosotros y esas cosas eran rápidas como el demonio. Después de salir del bosque, en realidad no oímos nada en las filas de maíz junto a nosotros, pero eso no significa mucho. No es difícil para un animal moverse en silencio sobre tierra negra entre las filas. Después de unos minutos aterradores, finalmente llegamos al vehículo, tiramos nuestras cosas adentro y subimos las ventanas. Respiramos aliviados e intentamos entender qué demonios acababa de pasar durante un buen rato antes de arrancar el motor y regresar a su casa. En realidad decidimos volver la misma noche después de dejar al idiota del reflector muerto en la casa de su tío. Tomamos un auto en lugar de la camioneta, subimos las ventanas y subimos por el camino de entrada. De hecho vi a uno de ellos lanzarse rápidamente hacia mi ventana y volver al bosque mientras subíamos por el camino, más o menos en el mismo lugar donde nos atacó a pie. Esa fue la última vez que los vimos con nuestros ojos. Fue tan rápido que todavía no pude distinguir qué era. Todavía puedo reproducir ese momento en mi cabeza con total claridad. Una vez que llegamos al final del camino de entrada, estacionamos junto al bosque y bajamos un poco la ventana para poder oír mejor. Apuesto a que esa cosa estuvo a unos 2 metros de mi ventana del pasajero varias veces, pero nunca pude verla bajo la luz tenue de la luna. Sin embargo, podía oírla perfectamente y Brandon también. También intentamos encender las luces del auto un par de veces para intentar atrapar a una en campo abierto, pero nunca tuvimos el momento correcto. Un día después volvimos con la camioneta y acampamos en la parte de atrás. Queríamos matar a una de esas cosas y descubrir qué era. Pensamos que tal vez una de ellas estaba allí afuera, pero nunca pudimos estar seguros de si solo estábamos paranoicos y oyendo cosas en ese momento. Creímos que tal vez las oímos, pero había brisa, así que podrían haber sido solo ramas moviéndose. Hasta el día de hoy todavía no tengo idea de qué era. Estamos en el centro oeste de Minnesota y nuestras únicas ideas de qué podría ser son algunos pumas que se rumorea que hay en la zona, o posiblemente lobos. La razón por la que pensamos en pumas es solo porque tenían una velocidad muy felina y supuestamente los han visto por aquí antes. En el final, nunca lo supe con certeza, pero nunca cambiaría esa experiencia por nada más. De acuerdo /x/ o cualquier foro creepypasta donde termine llegando esto, lo pongo aquí porque pensé que llegaría a la mayor cantidad de personas a las que les podría interesar. Si eres de esas personas que se sienten atraídas por el horror de forma natural, estás en verdadero peligro. No sé exactamente qué es, no pretendo saber todo lo que está pasando. De hecho yo mismo solía sentirme atraído por las creepypastas más realistas, las que no eran sobrenaturales. Pero bueno, déjenme explicar. Hace aproximadamente un año estaba despierto a las 3 de la mañana, ya saben, esa parte de la noche en la que estás tan metido que parece que nunca va a terminar. Estaba navegando, buscando una buena creepypasta que no hubiera leído antes, poniéndome realmente nervioso. ¿Conocen esa sensación? Estoy seguro. ¿Les gusta esa sensación? Ese es el problema. Estoy leyendo y oigo un sonido de patitas que viene de la cocina. Tenía un gato, así que supuse que era ella. Pero entonces miro hacia mi cama y mi gato está allí. Como ya me había estado asustando solo durante un rato, estaba casi temblando de miedo cuando abrí la puerta de mi habitación. Vivo solo, en un departamento de un solo dormitorio, con solo una habitación, una cocina, una sala y un baño. La puerta de mi habitación da directamente a la cocina. Estaba completamente oscuro, la luz de la luna brillaba sobre el linóleo. Aguzé el oído y escuché. No oí nada. Me reprendí a mí mismo por ser tan cobarde. Solo eran ruidos normales de la casa, ¿verdad? O tal vez un ratón en las paredes. Estaba a punto de darme la vuelta y volver a mi habitación cuando lo oí otra vez. Y vi algo que cruzaba corriendo por el linóleo de la cocina, dirigiéndose hacia el baño. Era pequeño, pero definitivamente no era una rata. Las extremidades eran demasiado largas. El torso estaba demasiado alto del suelo. Y la forma en que se movía rápido, pero de manera muy torpe. En cualquier otra circunstancia quizás me habría reído. Pero en ese momento estaba muerto de miedo. Así que básicamente me quedo congelado durante como 10 minutos. Fue el tamaño de la cosa lo que me convenció de moverme.
No importaba lo raro o jodido que fuera, era mucho más pequeño que yo. No podía ser tan peligroso, ¿verdad? Así que agarro la escoba que tengo apoyada contra la pared de la cocina, enciendo las luces y me dirijo hacia el baño. Descubro que con las luces encendidas casi no tengo miedo, ¿saben? Más bien estoy intrigado. Quiero decir, ¿qué demonios podía ser esa cosa? Abro la puerta del baño. Antes de encender la luz hago un rápido vistazo. Nada. Enciendo el interruptor. Miro alrededor. Sigo sin ver nada. Miro incluso en el techo. Abro la cortina de la ducha. Nada todavía. ¿Qué podía haber sido? Mi mente empezó a inventar explicaciones. Definitivamente tenía 4 extremidades, tal vez era una araña grande que había perdido 4 patas de alguna manera. Eso podría explicar el movimiento torpe. Fue suficiente para mí. Estaba a punto de volver a la cama cuando, por capricho, pensé en usar la escoba para empujar detrás del inodoro, entre la pared y la base del asiento. Cuando lo hice, golpeé algo sólido y salió corriendo. Parecía un humano diminuto. Era blanco pálido como una larva, con rayas grises sucias recorriendo su piel. Se movía en 4 patas, con dedos largos y delgados que se aferraban al suelo. Su cráneo estaba completamente calvo y no tenía ojos. La piel parecía haber sido arrancada de la mitad inferior de su cara, dejando los dientes y las encías expuestas. Levantó la mirada hacia mí, dirigió su cara en mi dirección general, y luego salió corriendo, rápido como el demonio, por el lado de la bañera y bajó por el desagüe. Se movía en ráfagas rápidas, como una araña, y también trepaba por superficies lisas como una. Después de que desapareció por el desagüe, solo me quedé allí parado, congelado, con el mango de la escoba todavía en la mano, durante unos buenos 5 minutos. Estaba muerto de miedo. Salí lentamente del baño, cerré la puerta y luego metí una manta en la rendija entre el suelo y la puerta, temiendo que pudiera salir. Luego me senté en mi cama y me pregunté qué podía hacer. No era como si pudiera llamar a la policía. Ni siquiera contárselo a mis amigos. No era como si me fueran a creer. Entonces, ¿qué hice? Hice un hilo en /X/. Esto fue hace bastante tiempo, casi 1 año. Tal vez incluso lo recuerden. No era nada especial y ni siquiera tuvo muchas respuestas antes de caer de los tableros. Supongo que la gente pensó que solo estaba bromeando, lo cual realmente yo también habría pensado. Mi hilo, en retrospectiva, suena exactamente como el tipo de hilos que odio. Pero además de todos los OPs un idiota y respuestas de Sage, hubo una más. He visto lo mismo, hombre, envíame un correo, junto con una dirección de correo que no voy a dar aquí. Así que le escribo a ese chico, ¿verdad? E inmediatamente responde y empezamos una conversación en IRC. Se presenta como John y básicamente me cuenta una historia muy similar. Una noche hace unos meses, leyendo creepypasta, oyó un ruido, se levantó, vio al hombrecillo pálido. El suyo era un poco más grande, dijo que era del tamaño de un gato, pero también me contó otra cosa. Que vería más de ellos. Dijo que desde que vio al primero, ha estado viendo cada vez más, por todas partes, incluso en la calle durante el día. Estaban por todas partes, dijo, y una vez que notaste al primero, se volvía mucho más fácil ver a todos los demás. No tenía idea de qué eran y todavía no había descubierto su comportamiento. Dijo que normalmente cuando los veía o los oía en su propia casa estaba leyendo creepypasta, así que normalmente lo asustaban muchísimo, pero, dijo otra vez, nunca los había visto hacer nada terrible, solo escabullirse fuera de la vista. Pero, dijo, algunos se ponían bastante grandes y no todos se veían exactamente iguales. Todavía no dormí esa noche. Pero durante la semana siguiente y las que siguieron, descubrí que sí me acostumbré a ellos. Sí vi más de ellos. Los veía por el rabillo del ojo, o veía la parte trasera de uno arrastrándose hacia una tubería de alcantarilla, o veía sus caritas mirando hacia la calle desde las alcantarillas. Algunos, parecía, ni siquiera intentaban esconderse. Vivo en Providence, Rhode Island, que es una ciudad pequeña. Un día camino al trabajo, tomo el autobús, estaba mirando por la ventana y vi uno bastante grande, del tamaño de un perro mediano, trotando por la acera. La gente simplemente pasaba caminando a su lado.
En realidad creo que mucha gente lo veía como un perro. Un hombre se detuvo a rascarle la cabeza. Siempre le enviaba correos a John y le contaba todas las apariciones que veía. Incluso intenté capturar algunos con la cámara, pero siempre oían el ruido mecánico y salían corriendo antes de que mi cámara pudiera tomar la foto. Me dije que tendría que tomar una foto de uno de los más grandes y lentos. Pero de todos modos, conforme pasaban las semanas, me fui acostumbrando más y más a ellos. Claro, eran espeluznantes como la mierda y nunca más pude sentarme en el inodoro a disfrutar de una larga defecación porque estaba paranoico de que subieran por el inodoro y me mordieran el culo. Pero realmente no estaban haciendo nada dañino. Me ponían los nervios de punta, pero lo mismo hacían las arañas grandes. Podía vivir con ellos. John los llamaba los gristers porque decía que le recordaban al meme grister de /x/ por alguna razón. Estoy bastante seguro de que quería decir el meme grifter, pero el nombre grister se quedó. Seguí intercambiando mensajes con John, pero noté que se volvía cada vez más seco. Era difícil notarlo por texto, pero realmente esa era la única forma de describirlo. Solo pensé que una vez que la novedad de la experiencia compartida se había pasado, realmente no teníamos mucho de qué hablar. John no era realmente mi tipo, era un culturista que se inyectaba esteroides en el sur de Florida y vivía con su madre. Pero empezamos a discutir el comportamiento de los gristers y él dijo que los suyos empezaban a actuar un poco diferente a los que yo veía. Se despertaba por la noche y estaban posados al pie de su cama, mirándolo con sus caras sin ojos. Ya no se escabullían. Dijo que una vez se despertó porque uno de ellos había empezado a tocarle la cara. Eso parecía inquietante. Todo este tiempo yo había estado haciendo preguntas en internet para ver si alguien más había experimentado este fenómeno. No podía ser el único. Pero nadie se presentó. En /x/, la mayoría de mis hilos sobre el tema eran sajeados, así que eventualmente dejé de preguntar. Pero tengo una mente curiosa. Quería saber qué hacían estas cosas, qué eran exactamente. Incluso quería capturar una. Dejé comida y trampas para ratones, pero ninguna de estas cosas cayó en ellas. Mi gato sí las notaba. Les siseaba e incluso las persiguió un par de veces. Todas esas veces que la había visto hacer eso y asumía que solo era una gata tonta persiguiendo nada. Una noche caminaba de regreso del trabajo solo. Trabajo en un centro de llamadas para una organización benéfica de la policía y mi casa está a unos 10 kilómetros. Había tenido que quedarme hasta tarde, así que no había autobús para recogerme y realmente no tenía muchos amigos, así que tenía que caminar. De todos modos, estaba caminando frente a unas casas de ladrillo viejas y abandonadas, mierda espeluznante, déjenme decirles, cuando oí un gemido bajo y extraño. Fue entonces cuando noté que había muchos más gristers de lo habitual allí. La mayoría me ignoraban, pero se movían entrando y saliendo de una casa de ladrillo en particular. El sonido de gemido parecía venir del callejón al lado. Ahora, muchos gristers ya era suficientemente espeluznante, incluso sin ese gemido bajo. ¿Qué me hizo decidir investigar? No lo sé. Curiosidad morbosa. Siempre estoy buscando cosas creepy o gore para publicar en los foros. Pensé que tal vez el gemido era de algún animal herido. Así que me acerqué al lado de la casa, notando que las ventanas estaban tapiadas. El gemido debería haberlo sabido entonces, no era de ningún animal. Era un sonido bajo, chirriante, gorgoteante. No sonaba como ningún animal que yo conociera. Así que me metí por el callejón y cuando vi lo que estaba haciendo el ruido casi me orino encima. Era un grister gordo y enorme, de al menos 2,5 metros de ancho, completamente incapaz de moverse, con los rollos de grasa colgando sobre sus piernas. No tenía cuello, solo 14 papadas que subían hasta su macabra mandíbula expuesta. Babas sucias corrían por su barbilla y cubrían su vientre obscenamente enorme. Gristers más pequeños entraban y salían de los rollos de su grasa. Se frotaba con una garra regordeta, haciendo ese sonido gorgoteante y gemebundo que parecía casi sexual. Era terrible. Sé que no suena así, y objetivamente puedo pensar que un grister gordo y gorgoteante frotándose podría sonar bastante gracioso.
Pero en presencia de la cosa, lo único que sentí fue una repulsión y asco enfermizos. Pero, mantuve en mente una cosa, que había estado buscando una foto de estas cosas. Así que saqué mi teléfono y tomé una foto. Ojalá no lo hubiera hecho. Si no lo hubiera hecho, creo que quizás habría durado un poco más. En el momento en que tomé la foto, la cosa dejó de gemir y giró la cabeza hacia mí. Todos los Gristers lo hicieron. Empezaron a sisear y gritarme, un sonido horrible, como uñas oxidadas en una pizarra. Estaba completamente aterrorizado. Para decirlo suavemente, perdí el control. Salí corriendo de allí lo más rápido que pude. Corrí todo el camino a casa, sollozando durante todo el trayecto. Los Gristers ya no me parecían tan inofensivos. Ese ruido que habían hecho era directamente del infierno. Ya no me sentía seguro con las luces apagadas. Encendí todas las luces, asustando a mi gato que estaba durmiendo. Cerré de golpe la puerta del baño y volví a meter una manta alrededor de las rendijas. Luego me senté en mi cama y miré la foto que había tomado. Allí estaba. Claro como el día. Ese enorme Grister. Solo mirarlo me hacía sentir enfermo. Por supuesto que iba a publicarla en /x/. La cargué en mi computadora y envié un correo a John con el asunto emocionado: mira este gordo hijo de puta. Luego inmediatamente vine a /x/ y empecé a escribir mi hilo. Explicando los Gristers. Explicando la fotografía. Estaba a punto de publicarlo cuando John me envió un mensaje. Me detuve. Le respondí a John preguntándole de qué hablaba. Me lo contó. Dijo que creía haber descubierto qué estaba haciendo que los Gristers a su alrededor se volvieran más hostiles. Dijo que creía que cuando se daban cuenta de que podías verlos, empezaban a volverse más agresivos. Me mostró rasguños que tenía por todo el brazo de cuando le arañaban por la noche. Dijo que había visto muchos más de los grandes rondando su casa por la noche. Lo miraban a través de las ventanas. Sabían que podía verlos. Y no les gustaba. Y ahora, estaba bastante seguro de que también sabían que yo podía verlos. Entonces, ¿qué hice? Al final no publiqué la foto. No estaba demasiado intimidado, pero probablemente salvó a muchos de ustedes. No quería activar a nadie más para que pudiera ver a estas cosas si tenía consecuencias peligrosas más adelante. No noté ningún cambio de comportamiento de inmediato. Durante un tiempo, de hecho. Durante unas 2 semanas los Gristers se comportaron exactamente igual que antes. Empezaba a pensar que el problema de John era solo suyo y que los Gristers no sabían o no les importaba que yo pudiera verlos. Y entonces las cosas empezaron a pasar muy rápido. Me desperté una noche y había 4 de ellos posados alrededor de mi cama, mirándome. Me asusté muchísimo y los aparté de un manotazo, y ellos solo me sisearon ese ruido terrible y se alejaron corriendo. Le envié un correo a John, con quien no había hablado de otra cosa. No respondió. No habíamos hablado desde que le conté sobre la foto, y rara vez antes. Después de 2 días, durante los cuales los Gristers empezaron a tocarme mientras dormía, recibí una respuesta. John estaba muerto. Su hermano tenía la contraseña de su correo y estaba avisando a todos sus conocidos de internet. Se había suicidado. Se cortó las muñecas en la bañera. John no me parecía el tipo de persona que se suicidaría. Las cosas con los Gristers se habían puesto tan mal que lo habían llevado a eso. No nos conocíamos muy bien, pero no me había mencionado nada. Su hermano dijo que no había dejado nota. Le di mis condolencias. Ahora no tenía a nadie con quien hablar de esto. Empecé a buscar más referencias o cualquier cosa en internet. Todo el tiempo los Gristers se volvían cada vez más agresivos. Miraba por encima del hombro y había 1 o 2 en el alféizar de la ventana, solo mirándome. Una vez abrí la puerta de mi departamento, vivo en el 3er piso, y había uno del tamaño de un perro grande, tambaleándose en la parte de abajo de la escalera, con la cara pálida apareciendo y desapareciendo en la oscuridad, enseñándome los dientes en un gruñido, con las extremidades pálidas destellando mientras subía las escaleras. Cerré la puerta de golpe. Ese día no fui al trabajo. Luego lo vi en las noticias. La casa donde había visto al Grister gordo.
Habría pasado por alto la noticia si no hubiera visto la foto de la casa. El artículo se titulaba 8 encontrados muertos, 3 vivos enredada a calabozo de violaciones. Aparentemente un enfermo había estado usando el sótano de una de esas casas abandonadas como lugar para mantener a mujeres prisioneras y matarlas cuando le apeteciera. Era una historia terrible, pero una de las cosas que dijo una de las sobrevivientes realmente me impactó. Estábamos tan aterrorizadas todo el tiempo. Nunca sabíamos cuándo iba a entrar y decidir matar a una de nosotras. Cuándo iba a lastimarnos de verdad mientras nos violaba. Estábamos tan aterrorizadas todo el tiempo, Y había gristers por todo ese lugar. Y cuando vi al primero, estaba leyendo creepypasta y bastante asustado. Lo mismo con John. Estas cosas se sentían atraídas por el miedo. Luego leí que 2 de las 3 sobrevivientes estaban siendo enviadas a un hospital psiquiátrico por alucinaciones. Habían visto a los gristers. Dejé de dormir. No quería despertar con esas cosas mirándome. También dejé de comer. Cada vez que no estaba en el trabajo, que era cada vez más a menudo porque faltaba muchas veces cuando veía gristers más grandes que un gato olfateando alrededor de mi edificio buscándome, estaba encerrado en mi habitación intentando buscar información en internet sobre estas cosas. Simplemente no encontraba a nadie que las hubiera visto realmente. Los gristers se volvían más violentos. Empezaban a arañarme y morderme en esas pocas horas escasas en las que realmente me quedaba dormido. Siempre me asustaba y los apartaba, y ellos solo me sisearan. Después de aproximadamente una semana de esto, llegué a casa del trabajo y encontré a mi gato muerto. Le habían arrancado toda la piel del cráneo, dándole una expresión de shock. Dejé mi trabajo. Lloré durante días. No tengo muchos amigos y realmente quería mucho a ese gato. No son estúpidos. No hablan y se comportan diferente a nosotros, pero sí tienen inteligencia. Salí por comida la semana pasada. Fue la última vez que saldré. Estaba sentado en la estación de autobuses del centro, temblando, mirando a mi alrededor buscando gristers, cuando se acercó el autobús. Me levanté para subir. Y de la nada un grister del tamaño de un humano normal, encorvado y caminando con su extraño andar tambaleante, chocó contra la espalda de la mujer que estaba a mi lado y la lanzó frente al autobús. Ella no tuvo ninguna oportunidad. La vi deslizarse bajo las ruedas del autobús, vi su sangre y órganos destrozados saliendo de su boca como pasta de dientes. Todos se asustaron y entraron en pánico. Mientras la gente corría a ayudarla, el grister se volvió hacia mí y sonrió. Solté las compras y grité, corriendo de regreso a mi casa, sollozando todo el camino. Están jugando conmigo. Y fue entonces cuando finalmente entendí por qué no había nadie con quien realmente pudiera hablar sobre los gristers. ¿Cuántas veces, cuando alguien se suicida, escuchan que se reporta que sufría de alucinaciones? Lean los reportes de personas que han estado en situaciones terribles y aterradoras. Como ese calabozo de violaciones o una guerra. ¿Cuántos de ellos sufren de alucinaciones? Claro, muchos de ellos son alucinaciones reales. Algunos de ellos son los gristers. Y eventualmente se dan cuenta de que puedes verlos. Y empiezan a joderte. Y no creo que todos los que matan sean llevados al suicidio. No creo que John se haya suicidado. Creo que son inteligentes. Creo que saben cómo hacer que algo parezca un suicidio. A veces lo escucharán. Leerán en un reporte como alguien se suicidó, pero algo simplemente no encaja. Como un hombre que salió y compró un sofá nuevo y luego se cortó las muñecas sobre él. Y estoy convencido de que no había nada especial en John y en mí. No creo que haya nada especial en nadie que vea estas cosas. Creo que es más probable que las veas cuando estás realmente asustado, ya que es entonces cuando se sienten atraídas hacia ti. Puedo oírlos ahora mismo. Son como las 3 de la mañana. Suena como que uno muy grande está afuera de la puerta de mi departamento. Suena como si estuviera intentando roer la madera. Y por eso estoy tomando el camino fácil. Prefiero que un cuchillo afilado me abra los brazos a que mi piel sea arrancada por esos dientes. Así que por favor. Esta es mi advertencia para ustedes. Dejen de leer creepypastas. Sé que les encanta.
Sé que les encanta asustarse solos. Pero tienen que parar. Cada vez que leen cada vez que sienten esa sensación de terror en el estómago, están atrayendo a los Gristers hacia ustedes. Y si no dejan de leer, al menos, por favor, nunca vayan a investigar esos ruidos en la casa cuando los oigan.